Tenía previsto hablaros de otra cuestión, muy interesante la verdad, pero dado que ayer mismo se publicó la sentencia que aún se esperaba del TJUE, en la que se daba respuesta a esa cuestión planteada por el Supremo sobre la prescripción de los gastos, y teniendo en cuenta todo el revuelo que ha existido últimamente con este tema, he creído que era más urgente hablar de esta última sentencia. Así que os voy hoy a hablar y a comentar esta sentencia y os voy a dar buenas noticias. No para los bancos, sino para los consumidores. Aunque ya no sé cuántas veces he publicado sobre este tema y os pido perdón por tratarlo tanto, pero es que hay también una constante la defensa mantenida por los bancos al argumentar la existencia de prescripción, y son tantos los consumidores que han recibido esa respuesta a sus reclamaciones que ahora que se zanja el asunto es más importante también explicar cómo se ha resuelto todo. Antes, muy rápidamente te vuelvo a recordar que sigo dando la posibilidad de mantener una consulta por videoconferencia conmigo para tratar todos estos temas, para lo que tan solo tienes que entrar en el enlace de la descripción y seleccionar cuándo tener esa consulta. Mi nombre es Javier Fuertes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Ya tenemos la solución del TJUE a todo este asunto de la prescripción de la acción de reclamación de los gastos. Como te he comentado en alguna ocasión, toda esta polémica surge partiendo de que la acción de nulidad no prescribe y de que, según las últimas sentencias del Supremo, hay que distinguir entre dos acciones: la acción de nulidad de una condición general de la contratación, de la cláusula, y la acción de reclamación de cantidad, que es la petición de que se reembolsen al consumidor las cantidades que no debió haber pagado. La primera, la de nulidad, no prescribe nunca. Se trata de una nulidad absoluta y en estos casos no hay plazo de prescripción. La segunda sí prescribiría por el transcurso de 15 años, que desde octubre de 2015, si no recuerdo mal, pasó a ser un plazo de 5 años. Un plazo que en Cataluña es de 10 años. Y aquí es donde estaba toda la cuestión, en que al entender que la reclamación de cantidad sí prescribe, comenzaron a surgir algunas sentencias que se planteaban si podría prescribir la acción de reclamación de cantidad aunque aún no se hubiera pedido la nulidad de la cláusula. Y en estos casos, la cuestión pasaba a situarse en determinar cuándo había que empezar a contar ese plazo de prescripción. Hubo varias audiencias provinciales que mantenían que el plazo de prescripción comenzaba a contar desde el mismo momento en que se firmaba el contrato, el préstamo, de forma que en la gran mayoría de casos ya podían olvidarse de intentar reclamar nada. Otra teoría situaba el comienzo del plazo en la primera sentencia, en la que el Supremo mantenía que la cláusula de gastos podía ser nula, que eso fue en diciembre de 2015. Total, que nos vimos ante multitud de posibilidades y empezaron a escribirse también muchos artículos defendiendo toda esta cuestión. Lamentablemente, incluso parecía que seguir defendiendo que la prescripción de la acción de reclamación de cantidad no podía comenzar a contarse hasta que no se declarase la nulidad de la cláusula parecía que iba a ser un disparate. No te digo nada de defender que realmente no estemos ante dos acciones, sino ante una única acción, la de nulidad, con una consecuencia directa de restituir. Eso ya era de locos. Así que, en esa circunstancia, el Tribunal Supremo planteaba una cuestión ante el TJUE en la que se le preguntaban varias cosas. Lo primero, que si sería contrario al principio de seguridad jurídica y al derecho europeo el que el plazo de prescripción de la acción de reclamación de cantidades comienza a contar cuando se declare la nulidad de la cláusula. El propio Tribunal Supremo ya adelanta que entender que el plazo comienza a contar cuando se anula la cláusula podría mermar ese principio de seguridad jurídica porque permitiría reclamar sobre contratos firmados hace muchísimos años. Sin embargo, la respuesta del TJUE no ve ningún problema aquí. El TJUE comienza su respuesta recordando que el problema que se analiza lo que pone en juego es el cumplimiento o no del principio de efectividad. Este principio lo que busca es salvaguardar que en la práctica no se haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el derecho de la Unión Europea nos confiere.
Para el TJUE, el que se establezca un plazo de prescripción a la acción que busca eliminar los efectos de una cláusula abusiva, que no para la acción de nulidad, no infringiría este principio de efectividad, pero siempre que se respete con ese plazo el que no se haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere la directiva. Sobre la duración, nos recuerda que ya ha dicho en anteriores ocasiones que un plazo de 3, 5 y 10 años eran compatibles con el principio de efectividad, por lo que un plazo de 15, como había antes aquí, o de 5, como hay ahora, no supondría ninguna merma en este principio, pero siempre que se estableciera y conociera con antelación. Por eso, el TJUE ha descartado, no solo en esta sentencia, sino que es algo que ya nos ha dicho en otras ocasiones, que pueda comenzar a contarse ningún plazo de prescripción desde el momento de la firma del contrato. Y por eso responde que empezar a contar el plazo desde la declaración de nulidad no infringe el principio de efectividad, porque en ese momento el consumidor sí es consciente ya de qué derechos tiene y puede ejercer, de forma que no hay mejor momento en el que el consumidor está en condiciones de ejercer esos derechos. Además, recuerda también, para dejar claro, que empezar a contar el plazo en ese momento no infringe el principio de seguridad jurídica, pues que es el empresario, que incluye la cláusula, quien está vulnerando la prohibición que la norma busca evitar de que se incluyan cláusulas abusivas y quien genera ese desequilibrio con el consumidor en contra de la buena fe. Lo que sí establece es una excepción, que el banco en este caso pueda demostrar que el consumidor ya era conocedor del carácter abusivo de su cláusula con anterioridad al momento en que se declara la nulidad. Aquí habrá quien opine que se está dejando una puerta abierta a que pueda llegarse a la conclusión de que con la sentencia del Supremo anulando estas cláusulas, que es el contenido de esa segunda pregunta, ya puede demostrarse que un consumidor es conocedor de la abusividad de la cláusula. Bien, pues no. El TJUE no se queda ahí, y aunque en principio ni siquiera sería necesario contestar las otras dos preguntas, ya que, según las formula el Supremo, se tendrían que responder solo si la respuesta a la primera hubiera sido diferente, entra aún así a responder. Y con esta respuesta aclara varias cosas que impiden que se use este argumento. La segunda pregunta, en concreto, era si en caso de entenderse que empezar a contar desde que se declara la nulidad implicaría vulnerarse el principio de seguridad jurídica, pues en definitiva porque convertiría en la práctica esta acción de reclamación en imprescriptible también, pues si podía empezar a contarse el plazo desde que el Supremo dictó varias sentencias sobre los gastos, diciendo qué cantidades se podían reclamar. Esto supondría empezar a contar desde el 23 de enero de 2019 y a día de hoy ya habrían prescrito. Pues el TJUE comienza diciendo que establecer esa doctrina permitiría que los bancos se quedasen sin devolver lo que debieron haber pagado en su día, y esto iría en detrimento de los consumidores y en contra de ese principio de efectividad que he repetido antes. También dice que aunque se dé publicidad a una sentencia de este tipo, eso no va a suponer nunca que un consumidor tenga conocimiento de que la cláusula de su contrato sea también abusiva, además de que ninguna de esas sentencias declara la abusividad de más cláusulas que las que se analizan en ese caso en concreto. Por lo que, aún así, cada consumidor tiene que reclamar de forma individual y analizarse si su cláusula es equivalente a la que hubiera anulado esa otra sentencia. Más aún cuando se habla de transparencia. Aquí, además, aprovecho para lanzar la pregunta de hasta qué punto afectaría esto a los pleitos testigo, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Lo que está claro es que para el TJUE no puede empezar a contarse ningún plazo con el establecimiento de cierta doctrina por parte del Tribunal Supremo, porque esto, además, implicaría que el empresario se estaría beneficiando de su propia pasividad, cuando no solo dispone de departamentos jurídicos que redactan los contratos y pueden conocer la evolución de la jurisprudencia, sino que además también puede, mediante el Departamento de Atención al Cliente, trasladar esa información a sus propios clientes. En definitiva, que podía decirles a sus clientes que tienen una cláusula que puede ser abusiva. Y no lo hacen. Finalmente, la tercera pregunta es prácticamente igual a la segunda, cambiando únicamente la sentencia que el Supremo entiende que puede servir para empezar a contar el plazo. En este caso, en lugar de ser
la sentencia del Supremo en la que se decían qué gastos se podían recuperar, que recuerdo que luego incluso se modificó lo que se podía reclamar del gasto de gestoría y se añadió lo que se podía reclamar de tasación, por lo que tampoco esa sentencia es momento en que se aclare nada. Bueno, pues ahora se propone la sentencia del TJUE en la que se decía que podía establecerse un plazo de prescripción para la reclamación de las cantidades, sentencia que se dictó el 16 de julio de 2020. El TJUE, como es lógico, repite lo mismo que en relación con la pregunta anterior y con los mismos argumentos. Por tanto, resumiendo, ni puede empezar a contarse desde el dictado de las sentencias del Supremo de 2019, ni desde la del TJUE de 2020, ni de ninguna otra sentencia que no sea la de cada consumidor anulando su cláusula, siendo precisamente este momento el que mejor salvaguarda que se protejan los derechos de los consumidores. Así que la declaración de nulidad no prescribe y la de reclamación de cantidad derivada de esa nulidad empezaría a computar desde que se anula la cláusula, lo que en la práctica implica que tampoco prescribiría. La única excepción, que se demuestre que cada consumidor, antes de ejercitar nada, ya conocía que su cláusula es abusiva. En mi opinión, por fin se pone coherencia en todo esto, porque como ya he dicho en otras ocasiones y he repetido antes, ya se tenía la sensación, o yo la tenía, de que estaba defendiendo un disparate, pues prácticamente todo lo que se publicaba era para defender que los plazos tendrían que empezar a contar antes. Con todo esto, espero no tener que daros más la tabarra con este tema de la prescripción de los gastos hipotecarios y voy a pedirte que si te ha parecido interesante, que le des a me gusta, que lo compartas y me dejes tu opinión y que si no lo has hecho aún, que te suscribas al canal y le des a la campanita para estar al tanto de nuevas grabaciones que publique. Para acabar, te digo que si quisieras contactar conmigo directamente, puedes hacerlo bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.